Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estoy con la garganta un poquito tomada, no sé qué me pasó, pero bueno, estaremos en Segundo de Reyes capítulo 4 y también leyendo Romanos capítulo 2. Y dice así, leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado, y cerró la puerta tras sí, y de sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba allí a comer, y ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una mesa, una cama, una silla y un candelero, y cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y un día que Eliseo vino por allí, se retiró al aposento alto, y allí se acostó. Después dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, dile ahora, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo. Eliseo entonces preguntó, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y Eliseo dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces Eliseo le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañe usted a su sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo, a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre, cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado, mira, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, estamos bien. Pero cuando llegó al monte, el hombre de Dios se abrazó de sus pies. Y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado, y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañe usted. Entonces Eliseo dijo a Giezi, prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo, vive el Señor, y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrar a Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado.
Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita, y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo, toma tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo salió. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon la olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, y encontró una villa silvestre, y de ella llenó su manto de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran, y los sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron, oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla. Y no pudieron comer, pero Eliseo les dijo, traigan harina. Y la echó en la olla, y dijo, sírvanlo a la gente para que coman. Y ya no había nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal Salisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él dijo, dáselos a la gente para que coman. Su sirviente le dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos, y comieron, y sobró conforme a la palabra del Señor. Bien, vamos a avanzar a Romanos capítulo 2, que dice así. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del juicio primeramente, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Cristo y conoces tu bondad, que apruebas las cosas que son esenciales y siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios.
Porque tal como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Bien, entonces, continuando acá con haciendo algunas conexiones, vemos que Eliseo se enfrenta a distintas circunstancias, distintos tipos de personas, todas necesitadas, todas afligidas, observan también la debilidad en cada una de estas, la dependencia de otro, en el sentido, por ejemplo, de la viuda endeudada, esta mujer que no podía tener hijos, el niño muerto después, el tema de la olla con veneno, la multitud con hambre, todos se mostraban necesitados, todos tenían eso en común. Y aparentemente se ve que la principal necesidad de los hombres acá está en lo físico, en lo material, en lo familiar. Pero después en Romanos 2 se ve ahí esta confrontación de todo tipo de personas, tanto judíos en este caso, que no por el hecho de tener la ley eran aprobados por Dios. El problema del pecado está presente en todos, es el problema del juicio de Dios, la necesidad de salvación. Todos son inexcusables y ambos, eh, todos tienen en común que no son autosuficientes, todos son dependientes. Tanto los que se ven en Segundo de Reyes 4 como los que se ven acá en Romanos 2, todos necesitan de otro que los pueda ayudar. Bueno, en medio de todo esto, en Segundo de Reyes, aunque no haya nada a cambio, se ve la gracia de Dios por medio de Eliseo, que está obrando acá. Dios es el que está haciendo los milagros por medio de Pablo, pero está alcanzando a personas comunes, personas de todo tipo, de toda nación, de todo contexto social. Y bueno, es la gracia de Dios la que puede alcanzar a todo tipo de personas, pero en Romanos lo que se ve es que la confrontación es lo que alcanza a todo tipo de personas. Porque para entender que necesitamos un Salvador, primeramente necesitamos entender que estamos todos en este problema de el pecado, que necesitamos solucionar esto, el problema del juicio de Dios. Bueno, también cada milagro que Dios hace, acá puede revelar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, pero veíamos en Romanos capítulo 2, versículo 4, que se tenían poco, la riqueza de su bondad, su tolerancia, su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces todas estas cosas que se mostraban en Segundo de Reyes 4, a la luz de Romanos 2, se ve que tenían el propósito de conducir a la persona al arrepentimiento y a acercarse a Dios. Entonces no era simplemente que, claro, tenemos en Eliseo un proveedor de comida que multiplica el pan. No tenemos un Dios al que tenemos que ir ahora. Así como necesitamos de esta persona que nos tenía que ayudar, cuánto más necesitamos de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado de lectura. Te pido, Señor, que bendiga nuestra vida a través de esta y que podamos entender, Señor, nuestra gran necesidad de ti. Guíanos, Señor, en todo lo que hagamos hoy día y que tu palabra siga guiando nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.